A darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pedro Luis Castellanos. Él es superintendente de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Y buenos días a los televidentes también. Bien. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Síntesis Hoy. Sistema de Seguridad Social tiene tres componentes. El componente de riesgos laborales, de accidentes de trabajo, el componente de pensiones y la parte de salud. Dentro de la parte de salud, usted tiene dos áreas, lo que se llama contributivo y subsidiado. Hay una tercera etapa que nunca entró en vigencia de la ley, que es el contributivo subsidiado. Si nosotros queremos iniciar diciéndole a la gente que de 10 a 11 millones de dominicanos que somos, en el área de salud, ¿cuántas personas tenemos con algún tipo de cobertura, sea subsidiado o sea contributivo? ¿Cuál es la diferencia, que el dominicano entienda, y cuál es la diferencia en ambos casos y qué es cada uno? Bueno, mire, una de las historias de éxito que se pueden contar del sistema de seguridad social, sin duda ha sido el crecimiento de la afiliación. Hace apenas 6 años andábamos por 40%. Esa pregunta que tú me estás haciendo, hace 6 años me la hubieras hecho y yo te habría respondido alrededor del 40%. Ahora estamos por arriba del 80%. ¿Usted no está diciendo que hay 8 millones de dominicanos con algún tipo de tarjeta de seguro? Más de 8 millones. Estamos por arriba del 80%. Wow. De esos están en el régimen contributivo, o sea que están pagando parte de su salario. Que tienen un empleo. Los que tienen un empleo formal, más sus familiares. Nos estamos acercando ya a los 5 millones. Y en el régimen subsidiado, o sea que quien paga por ellos es el Estado. Tenemos poco más de 3 millones. 3 millones, estoy dando cifras redondas para no poner detalles. Eso significa que más del 80% de la población tiene, y estamos hablando del plan básico, del seguro familiar de salud. Si sumáramos a aquellas personas que no están dentro del sistema porque no tienen un empleador y no califican como pobres para el régimen subsidiado, vamos a estar por arriba del 90%, porque tienen planes voluntarios, seguro privado. Tienen planes privados, vamos a estar por arriba del 90% de la población. Mire, en 6 años pasamos de ser uno de los países de América Latina con más baja cobertura de aseguramiento a uno de los países de América con más alta cobertura de aseguramiento. ¿Dónde está el desafío nuestro? Por supuesto, en primer lugar, lograr que el 100% de la población tenga aseguramiento de salud. Pero el gran desafío nuestro ahora es convertir eso en más beneficio para la población. Nosotros tenemos que lograr... O sea, que ese servicio sea de calidad. Que sea de calidad, que sea oportuno, pero sobre todo que no le cueste tanto al afiliado. Que el gasto que tiene que hacer el afiliado cuando necesita un servicio se reduzca progresivamente. Pero doctor, ¿usted se refiere con el gasto en el caso de un contributivo? Lo que llama la gente copago. A la diferencia. La gente llama copago. La diferencia, sí. La diferencia. Lo que no le cubre de lo que le están cobrando, la parte que no le cubre el seguro familiar de salud. Entonces ahí habría que aumentarle el pago a los médicos para que ellos redujeran eso. Sí, hay que mejorar las tarifas, nosotros estamos de acuerdo, incluso de hecho respaldamos la propuesta que hizo el Comité de Honorarios y Tarifas del Sistema de Seguridad Social, porque esa parte nosotros no tenemos. Ahora, doctor, es difícil porque, por ejemplo, así piensan los dominicanos. Es verdad que hay que subirle a los médicos, pero tú sabes que eso conlleva
inmediatamente que si a ti Subir la cuota. si a ti te están descontando un 20, No, te lógico. descuenten un 30. Pero usted Pero sabe lo que fíjate- opinan los médicos de las tarifas que le pagan y los usted cuando le seguros. descuentan de su Estoy- salario. Fíjate que Michelle y tú, es correcto, hay que revisar, perdón, hay que revisar los tarifarios. Pero lo más importante que hay que hacer es que hay que incluir coberturas de atención primaria, porque Ahí la está. cobertura de atención primaria es la garantía al ciudadano de que va a tener acceso al servicio sin copago, sin tope, de manera oportuna y de manera proactiva. Doctor, buscar los Doctor, problemas. mire, usted sabe que yo conozco el sistema de atención primaria y le voy a pedir excusa al doctor Sierra, que era su turno. Aquí se habla mucho de la atención primaria. Y yo creo que es el momento y tenemos el tiempo de que usted le diga a la gente. ¿De qué se trata? Hay un primer nivel de atención, vamos a hablarle claro qué es. Y que usted nos diga realmente, porque en el contributivo, en el subsidiado, vemos que el sistema de atención primaria está funcionando, porque el Estado decide dónde ponerlo, dónde aplicarlo. Pero, ¿qué pasa que en el sistema contributivo nosotros vemos que el sistema de atención primaria, ¿quién es que no quiere que entre el sistema? Mire, en primer lugar, no hay que confundir, y qué bueno que tú lo estás preguntando, Michelle, porque me permite hacer la aclaración a la ciudadanía. No hay que confundir el sistema de aseguramiento con el sistema de servicios de salud. El sistema de servicios de salud está regido por la ley 4201. El sistema de aseguramiento está regido por la ley 8701. Lo que el sistema de aseguramiento hace es comprar servicios, no tiene servicios. Por otra parte, me gustaría aclarar, mucha gente piensa que régimen contributivo es lo mismo que compra de servicios privados, o sea, atención médica privada, y régimen subsidiado es atención médica pública. No, el régimen subsidiado compra servicios privados. De hecho, más del 50% del presupuesto de lo que se gasta en el régimen subsidiado es compra de servicios privados. No, y hay centros de atención primaria que son privados, que te han El afiliado a régimen SENASA. contributivo, a su vez, compra servicios públicos. Hay cerca de 60 hospitales públicos del país que tienen contratos con aseguradoras privadas y le brindan servicios afiliados a esas aseguradoras. Entonces, régimen contributivo y régimen subsidiado no es lo mismo que atención médica privada y atención médica pública. Son distintas dimensiones del problema. Pero bueno, ahora quiero aclarar lo de atención primaria, que me parece realmente una pregunta importante para la ciudadanía. La atención primaria es un enfoque estratégico. Es decir, la esencia de la atención primaria es un enfoque predominantemente de prevención. Ahora, prevención no es solo evitar que la gente se enferme, pues es la prevención primaria, evitar que la gente se enferme, modificando la calidad de su vida, de su vivienda, de sus condiciones de trabajo, vacunando, identificando riesgos y reduciéndolos, etc. Pero es que hoy en día prevención no es solo eso, también es prevención si una persona ya es diabético, atenderlo adecuadamente y de manera integral, sin barreras, sin que tenga irregularidades en su tratamiento, es una manera de prevenir que tenga complicaciones severas e irreversibles. Claro. Igual, si una persona es hipertensa, tiene hipertensión arterial, la tensión arterial alta, como le llamamos, atenderlo adecuadamente con un enfoque de prevención es evitar que se complique. Es decir, la idea es, con la atención primaria, es un enfoque predominantemente de prevención, parte de lo cual es la atención adecuada, integral, y sobre todo la búsqueda activa para el diagnóstico temprano, aplicación adecuada de protocolos, pero lo más importante es que no haya barreras, que la gente no pueda dejar de recibir esos servicios
porque tiene que pagar diferencias que no tiene capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es incluir atención primaria en el seguro familiar de salud? Es incluir recursos especificados para comprar ese tipo de servicios. De manera que el afiliado tenga garantizado que esos servicios los va a poder pagar. Tú dices, ¿por qué me preguntaste? ¿Por qué se ha desarrollado solo en el sistema público de servicios y no en el privado? Yo creo que en el sistema público, ciertamente, desde el gobierno de Guzmán, se empezó a desarrollar servicios de primer nivel de atención. Y lentamente se han ido desarrollando, aunque creo que todavía hay un desafío importante de incrementar la inversión en servicios de nivel primario, a nivel del sistema público. ¿Por qué a nivel privado hay muy poco desarrollo? Porque entre el nivel privado de nuestro país en la atención médica hoy vive del Seguro Familiar de Salud. Vamos a estar claros, el Seguro Familiar de Salud paga más de 60.000 millones de pesos por año en servicios pagados porque son brindados a los afiliados. Si el sistema de seguridad social no garantiza a los afiliados coberturas que corresponden a la atención primaria, por lo tanto el afiliado no lo demanda, no tiene cómo demandarlo porque no tiene garantizada esa cobertura, no se van a desarrollar los servicios primarios, privados y públicos. Pero ¿qué hay de cierto, por ejemplo, que si habilitan la salud primaria en los seguros, vamos a decir privados, no públicos, los seguros contributivos, y uno tiene la capacidad de ir, que uno no tendrá la capacidad de ir al médico especialista, sino que uno ingresa al sistema, me duele la cabeza, tú te tienes que ir al centro de atención primaria y a un médico te va a recibir y te dice a ti, ok, tú tienes que ir, tómate esa pastilla, tú tienes esto, tú tienes la presión, o no, tú tienes que ir a un neurocirujano y te refiere a un neurocirujano, que tú no puedes ir directamente al neurocirujano. Entonces, y que estos médicos, primero que hay el dominicano no ha entendido bien esa parte, y segundo que los médicos, que son, vamos a decir, del segundo nivel, entienden que uno no pueda, que eso le va a quitar una parte de los pacientes que llegan directamente donde ellos. Mira, Michelle, yo creo que se va a entender si yo pongo un ejemplo personal. Una hija mía vive en Canadá. Hace mucho tiempo vive en Canadá, ella es profesional. Se enfermó. Me llama. Yo le digo, mira, a distancia yo no puedo hacer nada. O sea, ve al médico. Pero es que si voy al primer nivel, que es al que debo ir, no funciona bien, me van a hacer perder tiempo. Ah, ya. Espérate, eso es lo que ella me está diciendo al principio. Y bueno, entonces ve directo al especialista. Ah, no, eso es impagable. Yo no tengo cómo pagar eso. Bueno, entonces ve al centro primario. No era una emergencia. A los 3 días la llamo. ¿Qué pasó, hija? Fui al centro primario. Me atendieron y me mandaron al especialista que yo quería ir porque iba a tener que pagar. Y me atendió sin que yo pagara. Claro, si la derivan. Sí, no es que no puede ir directo al especialista que quiera, pero eso es un gusto, no una necesidad. Claro, entonces evita puede ir, pero lo tiene que pagar. Exacto. Tiene que pagar la tarifa que el especialista le cobre como copago, como adicional. Y eso también es... Pero si lo remite... ¿El servicio de atención primaria no lleva copago? No, ni tiene topes, ni de medicamentos, ni de laboratorio, no puede llevarlo. Esa es la esencia de la atención primaria, el que no haya barreras, que no haya impedimento de acceso. Ahora, no, por supuesto que puede ir al nivel que quiera, claro, si no quiere ir por el canal que corresponde. Pero copago, tiene que pagar la diferencia que le corresponde, tiene que pagar lo que, igual que ahora, como va directo. ¿Cuál sería la diferencia? Que no puede ir y no le cubre la parte que le está cubriendo ahora. No, le cubre lo que está cubriendo ahora. Pero la diferencia. Pero no le va a cubrir la diferencia que el otro le va a cobrar. También va a tomar otro riesgo.
Él puede ir por su propia vocación al especialista que considere. Y si no es eso lo que tiene, va a tener que ir a otro. Y si no es eso, tiene que ir a otro y a otro. Va a ruletear entre especialistas. Hay un amigo que me visitó hace unos años aquí, médico de otro país, y trataba de explicarle yo cómo es que funciona nuestro sistema de servicios de salud. A él le costaba mucho entenderlo. Hasta que se ríe y me dice, ay, pero aquí sí es fácil ser médico, me dice. ¿Cómo así? Pues que aquí el diagnóstico se lo hace el paciente. El paciente el que decide a cuál especialista tiene que ir. Es verdad. Eso no pasa en casi ningún país del mundo. O sea, es y acá por una jaqueca van a un neurólogo. Claro, pero si tú vas a tener un servicio que te conoce, que conoce tu familia, que conoce tu historia, que sabe dónde trabajas, sabe cuáles son tus problemas de salud en general, porque te mira como persona integral, no como un hígado, no como un diente, sino como una persona que tiene familia, que vive en determinado lugar, que tiene que sus padres son diabéticos, son etcétera, etcétera. Esa persona, que es un médico de familia o un médico especialista en primer nivel de atención, te va, cuando tú tengas una necesidad, ya te conoce. Y rápidamente te va a orientar cómo debes recibir la atención de otro nivel más complejo, con más recursos de diagnóstico y atención. Eso es en esencia el primer nivel de atención. También el primer nivel de atención tiene otra característica, que es que no actúa con la lógica del colmado. ¿Qué hace un colmado? Abre la puerta en la mañana a ver qué llega, a ver qué cliente llega. Llegó gente a pedir azúcar, le doy azúcar. Llegó gente a pedir arroz, vendo arroz. No, el primer nivel de atención opera con otra lógica. Sale a buscar las personas para poder detectar temprano. ¿Usted habla del per cápita? ¿Perdón? De que puede tener un grupo de pacientes que pertenezcan a un centro determinado de salud primaria. Es lo que estamos proponiendo que se haga. O sea, que se incluya. O sea, que si yo vivo en Naco y ya ese es mi centro de atención primaria que yo me toca, salvo que tenga una emergencia En el régimen subsidiado, como ya sabemos que funciona, el Servicio Nacional de Salud tiene una estructura territorial y asigna a las personas a primer nivel de atención, aunque no hay suficiente, los asigna según el lugar donde residen. En el régimen contributivo, la propuesta que hemos estado haciendo es que no tenga esa limitación territorial y que una persona pueda decidir a cuál servicio primario quiere afiliarse, aunque no sea de su territorio, y eso puede ocurrir. Por alguna razón yo puedo vivir en Herrera y querer que me atienda el servicio que está en Naco. Por alguna razón, porque conozco a los médicos, porque me siento más cómodo, porque trabajo cerca, por la razón que sea. Doctor, decíamos... ¿Puedo tomarme? Claro. Claro. Decíamos más temprano que aquí hay muchas leyes y hay muchas teorías, principalmente lo enfocábamos ese tema al tránsito. Y haciendo un símil, digo yo que en materia de salud, indiscutiblemente dimos un salto con aquella ley del 2001. Ahora hay que modificarla. Entonces hay quejas, no solamente de los usuarios, de los médicos, yo creo que hay quejas incluso hasta del propio sistema. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta ley, que fue una ley traída a República Dominicana y que de donde se trajo, del modelo chileno, allá fracasó y aquí se ha venido implementando con altas y bajas. ¿Qué es lo que está pasando en esta ley que necesitamos hoy modificarla, cuando aquí tenemos leyes de 60 años y están vigentes? Mira, ahora, en primer lugar, el Seguro Familiar de Salud no se tomó de la experiencia chilena. Fue la pensión. El sistema de pensiones se tomó de la experiencia chilena. El Seguro Familiar de Salud tomó más de la experiencia colombiana, que también ciertamente se ha ido modificando en el tiempo. Mire, todo sistema tiene que innovar
a medida que va creciendo y desarrollándose, tiene que introducir ajustes, tiene que introducir innovación. Y nuestro sistema, que ya la ley se aprobó en el 2001, tiene 18 años, también tiene que innovar. Nuestro sistema tiene que ir cambiando progresivamente. ¿Por qué? Porque hubo defectos en la ley o porque el desarrollo ha dado nuevos problemas que no pudieron ser previstos. El mismo tema de la atención. En el momento en la que ley se está, aprobó la atención primaria obligatoria, y si ellos la implementan mañana, los médicos así cierran el país. Voy a ponerte un ejemplo de algo que no podía ser previsto cuando se aprobó la ley. En los últimos 2 o 3 años ha ocurrido un fenómeno, y es que prácticamente todos los que tienen planes complementarios y voluntarios en algunas de las ARS los han migrado a una empresa privada de seguros. Ya no están dentro del seguro familiar de salud, sino solamente para el plan básico. Y muchas personas ni siquiera lo saben. Pero eso es legal. Es legal, pero no legítimo. O sea, es legal, no es ilegal. Lo que no es legítimo es que la gente no lo sepa. ¿Cómo es la cosa, doctor? Mucha gente. Vamos a aclararlo. Suponga que usted está en el seguro familiar de salud porque es obligación legal y está en una determinada administradora de riesgos de salud. Pero usted tiene una capacidad de compra mayor que esa. Usted compra un seguro complementario. Como yo, que estoy en humano y compré un Max, por ejemplo. O un Premium de Palic, una cosa así. Por ejemplo. O de cualquiera. No quiero mencionar ningún nombre. Entonces, tenemos 20. Bueno, pero es para que la gente entienda. Sí. Un día usted descubre que su carnet se lo cambiaron y usted estaba inscrito en la ARS Currutupú y de pronto ve que ya no está en esa ARS, no dice ARS Currutupú, sino que dice Currutupú solo. Averigüe, usted está en una empresa de seguro privado y no lo sabe. Por supuesto, como bien tú dices, eso no es ilegal, porque la ley no lo previó. Pero cuando la persona va a buscar servicios y le dice, no, pero esa es una empresa de seguro privado, vaya y reclame porque eso no está cubierto. Van a la Superintendencia de Salud, no, nosotros no tenemos autoridad sobre las empresas de seguro. Nosotros tenemos autoridad sobre las ARS. Ese es un error de la ley. La ley debió prever que todos los seguros prepagados sobre salud que se venden en el país sean supervisados, regulados, monitoreados por una sola superintendencia que tenga la capacidad técnica para hacerlo. Pero a diario se ven que la CISARRIL precisamente, o el sistema, dicta normas. Así es, pero no rigen sobre los seguros. No estoy hablando de seguro familiar de salud, claro. Estoy hablando sobre los seguros privados, porque la ley, los seguros privados se rigen por la ley de seguros, sí. Y los debe monitorear, supervisar y regular otra superintendencia, que es la Superintendencia de Seguros. Entonces, lo que teníamos una tarjeta... Sí, por alguna razón... Espérese, que tenemos un problema aquí. Sí, no vamos a decir el nombre porque caemos presos. Lo que teníamos una tarjeta que decía ARS tal, y ahora nada más dice tal, ¿tenemos problemas? No, yo no sé si tiene problemas. Pero, es legal, pero no es legítimo. Pero lo sacaron. Lo que tú vayas a hacer con eso, pero es que su plan complementario una lo sacaron del ARS, tenía una una empresa de seguro privado. Ay, mi madre. Entonces, eso es un detalle de cosas que no previó la ley, que no son ilegales, pero crean dificultad y problemas. Nosotros tenemos más de 50,000 reclamos por año de personas que tenemos que procesar. Muchos de esos reclamos se refieren, por ejemplo, a que, mire, ahora me dicen que como yo era hipertenso, cuando compré ese plan, no me van a cubrir las complicaciones de la hipertensión. Eso no se puede hacer en el sistema de seguridad social, en los planes complementarios, porque quien tiene un plan complementario es porque tiene un plan básico.
y en el plan básico no se puede hacer exclusión. Entonces, ese tipo de problemas lo estamos... Otro problema que tenemos en la ley, por ejemplo, la ley previó al principio que la posibilidad de que hubiera copagos, de que se pagaran. La diferencia, como le dice la gente. Pero dice que los copagos los define el Consejo Nacional de Salud. Lo que ha ocurrido en el camino es que los copagos los deciden los prestadores de servicios de salud. Los médicos y la clínica. ¿Por qué? O porque son miembros del Consejo de Salud y ustedes han puesto una ley ahí adentro que tiene que ser por que un solo voto daña las resoluciones. Sí, esa es una razón, la forma como se toman, pero esa no es la razón fundamental. La razón fundamental es porque ha habido una especie de conspiración que ha devaluado el plan básico de salud. Se supone que el plan básico de salud es una política pública, es obligatorio para todo afiliado y para todo empleador, sobre todo en el régimen contributivo. Por lo tanto, lo que tenemos que defender y lograr que tenga la mayor cobertura posible, tanto de servicios como de prestadores, es el plan básico de salud. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Usted va a un prestador, le enseña su carnet y con, ¡ay no! Yo no recibo personas que tengan el plan básico de salud. Yo solo recibo personas que tengan planes complementarios o planes voluntarios. No importa que sea de una ARS privada o una ARS... No, eso no pasa tanto con la pública o la de autogestión. Pero me dicen que el seguro de SENASA contributivo es muy bueno. He escuchado que sí. Que tiene muy buena cobertura. Sí, yo creo que en general las ARS, en general, siempre hay dificultades y problemas, pero creo que en general las ARS hacen el esfuerzo de dar la cobertura que está prevista en el catálogo, y si tienen planes complementarios y voluntarios, hacen el esfuerzo por dar las coberturas de los planes que han vendido, ¿no? Yo en general creo que la mayoría de la gente es honesta en nuestro Hasta país. Pero han devaluado el plan complementario el básico. El básico. Y eso, yo no creo que haya sido esa la intención, es lo que estoy señalando, es una debilidad del marco legal que tenemos que corregir, de manera que volvamos a fortalecer el rol del plan básico de salud, que es el que es obligatorio para toda la población y el que a la larga toda la población va a tener en nuestro país. ¿Y cómo lo tenemos que valorar? Aumentando la cobertura, lo que cubre el plan básico, estableciendo nuevas formas de contratación y pago que sean satisfactorias para los prestadores de servicios de salud, pero que no hagan insostenible el seguro familiar de salud, desarrollando la atención primaria. Mire, una de las cosas que ha ocurrido es que el catálogo del plan básico de salud ha crecido progresivamente. Ha aumentado. O sea, nuestro catálogo no es Usted no lo que es dice bueno. es que ahora en los años que tiene la ley en vigencia, el catálogo, para que la gente entienda, son los servicios que incluye el plan básico de salud. Que ahora incluye más servicios que cuando se comenzó a implementar la ley. Muchos más. O sea, ha habido tres, casi cuatro, porque hubo una que fue un parcial, incorporaciones muy importantes en el catálogo. Por ejemplo, cuando empezó el seguro familiar de salud, lo resigna en el contributivo, que es lo que la mayoría de la gente mira como le inquieta más. Los recién nacidos tenían cobertura de 150,000 pesos, hoy tienen de 1 millón. No hay la lactancia y todo eso. Cuando empezó el sistema, la cobertura por alto costo, por medicamentos y procedimientos de muy alto costo, diálisis, era quimioterapia. 1 millón en total. O sea, si usted desafortunadamente, una persona tenía un cáncer y le daba un infarto, el 1 millón era para las dos cosas. Ahora es por enfermedad. Por evento. Y por año. Ahora es por año siempre, porque es un ciclo de seguro. Por año no calendario, por año de cotizaciones. Okay. Ahora es por evento.
El año pasado, un poco más, hace año y medio, se incorporaron más de 40 nuevos medicamentos de muy alto costo dentro del sistema. O sea, progresivamente el catálogo se ha ido ampliando. ¿Cuál es el problema? Que no hay una clara distinción por las deficiencias que antes señalaba de la ley, de qué es lo que adicionalmente le dan los planes complementarios y voluntarios. Y se tiende a confundir las coberturas que corresponden al plan básico de salud con las coberturas que se están cubriendo por los planes complementarios y voluntarios. Doctor, justamente yo tenía aquí anotado beneficio, calidad y el oportuno del servicio. Por ejemplo, aquí no hay un dominicano que no pueda decir que el 911 es un servicio eficiente. Es uno de los grandes éxitos de este gobierno, sin lugar a dudas. Y que evidentemente tiene que ver igual la relación con el sistema de salud, porque le da soporte, ¿verdad? Por lo menos lo transporta. Claro. Aunque no está dentro de esa estructura. Y le da primeros auxilios a veces. Sí. Pero contribuye. Entonces, no hay un dominicano que no diga que ese sistema es eficiente. Incluso, yo creo que hasta el mudo lo puede decir. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de salud? Donde escuchamos por los medios de comunicación personas reclamando el auxilio del Estado, ese auxilio social que la Constitución está impregnada. ¿Qué pasa con esas personas que dicen, tuve un accidente y tengo que ponerme unos clavos, que es como dicen las personas, ¿verdad? Y no tengo para ponerme, no me cubre la seguridad social? Realmente, doctor, yo creo que la población está en indigencia frente a lo que es la seguridad social. Oiga, ¿cuáles son esos logros tangibles? Debe darle una cifra para que tenga... Una de las cosas en las que ha cambiado el catálogo es un incremento de la cobertura por accidente de tránsito. O sea, nosotros registramos todas las personas afiliadas por las cuales se paga por tener enfermedad, pero en este caso por accidente de tránsito. Oigan, el 90% de las personas que son atendidas por accidente de tránsito y el seguro familiar pagó por ellas, no llegan al tope de cobertura. Es un pequeño porcentaje el que se rebasa esa cobertura que está dentro del sistema de seguridad. Por eso es que sobra tanto dinero ahí. No sobra. Siempre el dinero falta, Michelle, y tú puedes dar. Seguro que en tu casa todo el mundo dice, me falta más dinero. Siempre el dinero falta. No, pero claro que ocurre. Claro que no tiene cobertura del 100%, pero la realidad es que la gran mayoría están cubiertos. Por supuesto, el que tiene el problema, para él, ese es el 100%, claro, y tiene que hacer todo lo que pueda para conseguir. El tema, ¿dónde tenemos problemas? No solamente en la cobertura de accidentes de tránsito, que todos sabemos que se nos ha vuelto una epidemia, una calamidad. Y es cierto que ha habido un incremento extraordinario de la frecuencia de lesionados por accidentes de tránsito y el seguro ha tenido que ir corriendo detrás de eso. Tenemos problemas en las coberturas de alto costo. Cáncer, por ejemplo. Tenemos personas que comienzan su tratamiento y se les agota la cobertura. Eso es verdad que ocurre. Y esas personas quedan en una situación de empezar a buscar cómo conseguir para completar la cobertura. Es una de las cosas que tenemos que modificar. Y estamos trabajando una propuesta para cambiar el sistema de cobertura para las necesidades. O tal vez en algunos casos de buscar algunos medicamentos más económicos. Porque no se puede manejar de la misma manera, cubrir de la misma manera una diarreíta que un cáncer. Doctor, mire, yo he dicho en este programa varias veces que nosotros tenemos una ley de la inseguridad social. ¿Quién está boicoteando la reforma o modernización al sistema de salud? ¿Y cuándo se va a presentar la anhelada actualización y modificación a la ley? Empezando por lo segundo, se presentaron 2 proyectos pequeños. Sueño eterno. ¿Cuándo se va a aprobar? ¿Cuándo es que las AFP van a dejar que eso se apruebe? Y los intereses.
yo espero que van a aprobarlo. Están De durmiendo hecho, el ya sueño el eterno. Senado aprobó en primera lectura uno de estos proyectos y va a diputados, perdón, en primera y segunda lectura y va a diputados, y la otra está siendo trabajada todavía en una comisión. Son dos bicameral. leyes. Dos pequeñas leyes, dos pequeñas modificaciones que se presentaron a raíz del discurso que el señor presidente dio el 27 de febrero. Pero eso no prescribió ya, eso no hay que No. volverlo a someter. No. Una Son dos legislaturas. ya fue aprobada en el Senado en dos lecturas y pasa a diputados. ¿Cuál? La que elimina o cierra el viejo seguro social y al cerrarlo crea con la administradora de riesgos laborales se convierte en un instituto de protección de la salud de los trabajadores, incorporando nuevos beneficios para los afiliados trabajadores. Claro. Y la otra, Esa es la que ya fue aprobada en dos lecturas en el Senado y ahora va a diputados. Y esperamos que va a caminar rápido porque la comisión bicameral que ha estado estudiando esto la presentó por consenso, o sea, no hubo disidencias en la presentación. La otra, el otro proyecto de ley pequeño, cuando digo pequeño es porque se está preparando una propuesta mayor de reforma que sí, porque seguramente... como no se ha podido hacer completa, se está haciendo por pedacitos para poderle... Bueno, para que se puedan ir avanzando, aprobando paso a paso. La otra es la que le quita los intereses y la mora. Esa es la otra. La que fortalece a la tesorería, ustedes no lo van a creer, pero la tesorería, según la ley, tesorería de la seguridad social, una de sus atribuciones es perseguir la evasión y la elusión, o sea, las cotizaciones que son fraudulentas, por montos que son irreales, que no son la realidad. Qué bueno que la tesorería tenga esa atribución. Pero no tiene cómo. No tiene cómo, primero porque no tiene presupuesto propio. Y en segundo lugar porque no tiene personalidad jurídica. ¿Y esa fue aprobada? No, esa es la segunda, la que está en discusión. La segunda cosa que ese proyecto de ley que está todavía en la comisión introduce es fortalecer la DIDA. La DIDA es el órgano de defensa de los afiliados, de información y de defensa. Igual no tiene presupuesto propio y no tiene personalidad jurídica. Y la tercera cosa que hace ese proyecto de ley es reducir las comisiones a las AFP. Y alrededor de ese punto es que ha habido más discusión en el seno del Congreso. Nosotros esperamos que va a haber acuerdo y que en esta legislatura va a ser aprobada esa ley, ese proyecto también. Y también esperamos que antes que termine esta legislatura se pueda presentar un proyecto de reforma mayor de la ley 8701, de manera que podamos tener un sistema que combine como el actual, porque no se trata hoy de modificar la esencia del sistema. Hay que humanizarlo más el sistema. Exactamente. Hay que generar las innovaciones y los cambios que permitan que el sistema se oriente más en función del beneficio de los afiliados y que deje de estar atrapado por los conflictos de intereses entre los prestadores de servicios de salud y los aseguradores. El sistema de seguridad social no está para eso. El sistema de seguridad social está para proteger a la ciudadanía. Exacto. Claro que en una economía de mercado hay que entender que va a haber prestadores que se benefician, prestadores de servicios que se benefician económicamente y aseguradores que se benefician económicamente. Pero esa no es la razón de ser del sistema. Doctor, la razón de ser es beneficiar a la población. El presidente está en eso, de hablar con los legisladores para que aprueben esto en esta legislatura. Desde el Ministerio de la Presidencia, o sea, la Presidencia, hay que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo, pero con el Congreso. Pero ustedes saben que hay una separación de poder. Tengo que reconocer que la comisión bicameral presidida por el senador Vargas ha hecho un muy buen trabajo. José Rafael Vargas de Moca. El de Moca. Ha Muy hecho un bueno, gran trabajo, hay que reconocerlo, tratando de
conseguir que se lleven a la Cámara por consenso, de manera que no se presente el debate en el plenario, que es más difícil manejarlo, sino que en todo caso se den en la comisión para que vaya consensuado. Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que si con algo sentimos un compromiso como autoridad y como gobierno, es con lograr que la ley cada día más permita, por un lado, garantizar la sostenibilidad del sistema, porque esa conquista tenemos que defenderla. No podemos matar esa gallina de los huevos de oro, aunque le esté dando huevos de oro a mucha gente. También está dando beneficio a la ciudadanía. ¿Cómo la tenemos que defender? Fortaleciendo la capacidad reguladora del Estado, eliminando o modificando aquellas deformaciones que se han introducido por las reglas de mercado o por deformaciones en la forma de contratar y comprar los servicios que se dan a los afiliados. Pero siempre tenemos que ver las modificaciones desde la perspectiva de los beneficios de la ciudadanía. Sí, no de los agentes. Doctor, gracias. Vamos a ver cómo... Por cierto, ustedes hablaban de los precandidatos antes. Yo creo que es justo decir que de todos esos precandidatos, el que más conoce el sistema de seguridad social es Francisco Domínguez Brito. Porque él fue ministro de Trabajo, fue presidente del Consejo de la Seguridad Social en uno de los momentos más críticos del sistema, cuando tenía que empezar el régimen contributivo. Ustedes no recuerdan tal vez la dificultad que hubo para que eso se diera. Es el que más lo conoce. Eso no quiere decir que los otros no lo conozcan, claro, pero sin duda el que más lo conoce Domínguez Brito. No, estuvo involucrado directamente. Sí. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a desearle suerte y que podamos modificar la ley o aprobar esas dos. El país se lo merece. Y que el interés primario sea ese, de beneficiar a los afiliados. A mí, usted mencionó 60 mil millones de pesos. Yo tengo la información. Claro, por 10 millones de servicios que se otorgan. Yo tengo la información de que solo en prótesis, las 3 ARS o 4 ARS de aquí pagaron 1.000 millones de pesos en un año. Sí, ahí tenemos que desarrollar. O sea, comprando piezas para ponerle a huesos, rodillas. Sí. Mire, para eso... Que tiene que ver mucho con los accidentes de tránsito. Equipos y medicamentos de muy alto costo, el sistema tiene que desarrollar otras formas distintas de comprarlos, porque cuando se compran de manera conglomerada, hay una mayor capacidad de obtener mejor calidad a mejor precio. Bueno, Promesecol privado. Mira, Michelle. ARS Promesecol. Michelle, aquí no hay duda que la ARS le han tumbado y le han doblado el pulso al sistema de salud. Sí, pero interesa. Por más ley que sometan, por más modificaciones y resoluciones, la ARS le están doblando el pulso, no solamente al sistema, a los ciudadanos. Le dan la salud que ellos entienden, le pagan a los médicos los honorarios que ellos entienden. Y los funcionarios lo saben y no hacen nada. Nosotros tenemos un régimen muy inequitativo. La inequidad es tremenda en la salud aquí, Michelle. Tú vas a las clínicas, a los hospitales y tienes el mismo problema y la misma queja. Bueno, no, y también un problema de información grandísimo. Pero aquí hay muchos afiliados que nosotros a veces hacemos en el día, le explicamos a la gente, busque su catálogo. Porque aquí hay mucha gente que dice, no me cubre. Sí. Pero ven acá, cuando tú fuiste a ese seguro, Oiga, tú buscaste el librito. Permítame decir algo. Cuando ustedes saben que el Producto Interno Bruto ha crecido mucho, e incluso en el primer semestre de este año, el Producto Interno Bruto del país creció. ¿Cuál fue la segunda rama de la economía que más creció en el país? La salud. La inversión privada en salud. Wow. ¿Cómo está ocurriendo eso? ¿De dónde esperan recuperar ese dinero? El sistema de seguridad social. Si el 80% está incluido en un seguro, es del sistema de seguridad social. Gracias, doctor. Le damos pues las gracias al doctor Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Gracias. Muchas gracias. Pausamos.